iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos el día de ayer, que es Introducción al Aprendizaje en Educación Inicial. El día de ayer estuvimos viendo cómo la forma de agarrar el lápiz, las etapas, cómo es que el niño, dependiendo del desarrollo de su mente o del desarrollo de su cerebro, va a ir desarrollando ciertas habilidades de manera que va a ir perfeccionando poco a poco la manera en la que va a sostener el lápiz para poder ir desarrollando esta parte que es tan importante en educación inicial, que es la escritura. Después nos quedamos en la diapositiva número 21, donde vamos a comenzar a analizar lo que son los juegos y actividades para favorecer el agarre. Nos dice, número 1, mejorando el control postural del niño, desempeñando juegos de motricidad gruesa como saltar y trepar. Número 2, mejorar la estabilidad de la cintura escapular y de lo que son los hombros. Por ejemplo, realizando actividades y juegos de pintura en lo que es la pizarra. Número 3, mejorar la conciencia de la mano. Por ejemplo, jugando a juegos de discriminación sensorial. Número 4, favoreciendo el desarrollo de los arcos palmares de la mano, realizando juegos de recoger objetos pequeños con la mano llena, es decir, el niño debe de almacenar la mayor cantidad de objetos en la mano, mientras con el dedo índice y pulgar sigue recogiendo lo que son otros objetos. Número 5, potenciando la fuerza de la mano, jugando a romper o aplastar objetos con lo que son los dedos de las manos. Todos estos puntos de actividades que nos mencionan en la información que ustedes tienen en su pantalla son actividades y juegos básicos que van a fomentar el desarrollo del niño a lo que son tempranas edades. Porque es importante que el niño desarrolle lo que son a esta edad esas habilidades a través de lo que son estos juegos. Por ejemplo, en el punto número 4 menciona una actividad muy conocida y que nos ayuda mucho a lo que es el desarrollo de la habilidad en el tacto, que es el ir almacenando la mayor cantidad posible de objetos en la mano. Entonces, después en el punto número 5 nos dice otra actividad también, que se trata de romper o aplastar objetos con lo que son los dedos de las manos, en el que a través de esta actividad el niño va a desarrollar lo que son la fuerza física en cada uno de lo que son los dedos, de manera que poco a poco el niño va a ir desarrollando lo que es habilidades y destrezas en el tacto, de manera que obviamente va en un futuro ayudar a desarrollar lo que es el punto principal que tenemos establecido por ahora, que es el punto de la escritura como parte de la educación inicial. Porque es importante que el niño desarrolle lo que es la habilidad del tacto a través de lo que son estas distintas actividades. ¿Por qué sería, Lourdes? Que el niño vaya controlando mejor sus habilidades motrices y de esta manera, porque, bueno, por ejemplo, para escribir se necesita el desarrollo de la motricidad fina. Entonces el niño tiene que tener bien desarrollado el tacto para habilidades motrices para poder escribir, si no, no va a poder. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Lourdes. En la siguiente diapositiva nos habla de lo que su compañera nos acaba de comentar, que es la motricidad fina. Nos dice, las actividades educativas en la motricidad fina ayudan a los pequeños en su preparación y refuerzo antes de la escritura. Ejercitar destrezas con material de grafomotricidad es ideal antes de trabajar en la escritura. Caminitos divertidos a partir de lo que son los 3 años y medio. Y luego ahí podemos ver lo que es la imagen gráfica de los ejemplos de caminos divertidos que podemos desarrollar o que podemos proporcionar a los pequeños. Nos dice que a partir de los 3 años y medio. Ahí tenemos lo que es animalitos con colores llamativos, de manera que el niño puede comenzar a practicar poco a poco la parte de la escritura, rellenando por la línea que se va presentando ahí o por la línea que se supone que el animalito debe de recorrer, etcétera, ¿no?
Estas son formas en las que el niño va a ir practicando lo que es la escritura, de manera en la que a partir de los 3 años y medio el niño ya tiene la capacidad mental para poder ir plasmando lo que es una rayita, como lo viene ahí en el sombrero que lo muestra la imagen. Después en la siguiente diapositiva viene otros ejemplos donde son otros animalitos y otro tipo de figuras. Ahí en la que sigue son como medio círculos así, o medio óvalos, en las que ya son otras formas o otras figuras de que el niño vaya trazando en lo que es su cuaderno. Después tenemos las ondas, que siempre van a funcionar y siempre las vamos a utilizar. Las ondas aquí vienen plasmadas como lo que son animalitos del mar, peces, etcétera. Después viene nuevamente lo que son el garigoleo a través de lo que son ejemplos o ya más un poco más complejos. Si se fijan, viene el garigoleo de lo que son estas ondas o estos mediocírculos tradicionales. Después, al final, en la parte de lo que son el ejemplo del sombrero morado, viene donde es el garigoleo del medio círculo acompañado de lo que es otro detalle que lo va a ir haciendo cada vez más complejo. Aquí en ese ejemplo se muestra lo que es un ratoncito y lo que son los quesos. Después viene lo que es otro animal, en donde viene lo que son ya líneas rectas, de manera que vienen, que no se separan. Es decir, para plasmar lo que son estas pequeñas líneas rectas, se van a ir plasmando lo que son estas líneas de manera inclinada sin separar lo que es el lápiz del cuaderno o de la hoja en donde lo estamos desarrollando. Después en la siguiente diapositiva nos dice, etapa de maduración de la escritura. ¿Quién me quiere ayudar a leer eso? Alan, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Espere, déjelo. Ok, no te preocupes. Las investigaciones de la psicología genética han demostrado que los niños elaboran diferentes conocimientos acerca de la lengua de la lengua escrita antes de poder leer y escribir convencionalmente. Los niños hacen grandes esfuerzos por leer las escrituras que observan en su contexto. Libros, carteles, anuncios, nombres escritos. Espere. Cuando las condiciones favorecen la adquisición del sistema de escritura, se preguntan para qué sirven las letras, qué representan, qué pistas gráficas sirven para saber qué es lo que está escrito o que las letras son adecuadas para escribir algo. Es decir, tienen curiosidad por saber qué representa la escritura y cómo la representa. Cuando los niños tienen la oportunidad de leer y escribir, ponen en acción lo que piensan sobre la escritura y, con ello, reelaboran sus planteamientos, logrando concepciones cada vez más cercanas a lo convencional. Su interés por saber cómo funciona la escritura hace que, poco a poco, implementen su repertorio gráfico y pasen de emplear pseudoletras a escribir con letras reales. Aprendan a escribir su nombre y empleen esta información en sus escrituras. Ok, muchas gracias, Alan. En la información que nos acaba de compartir su compañero, que es la etapa de la maduración escrita, según las investigaciones de los psicólogos, nos dice que los niños pueden elaborar lo que son conocimientos o desarrollar conocimientos acerca de lo que es la escritura antes de que ellos puedan leer y escribir convencionalmente. Es decir, ¿cómo es que los niños van a ir adquiriendo conocimientos sobre la escritura si todavía no saben escribir o si todavía no saben leer? Obviamente estos conocimientos van a ir a partir del empeño que nosotros por ejemplo, como educadores le pongamos y sobre todo del apoyo que nos den los tutores o los papás en casa. ¿Cómo es que el niño va a ir adquiriendo lo que es el conocimiento antes de poder leer y escribir de la lengua escrita? Ok, supongamos, el niño va a tener la oportunidad en casa o el apoyo en casa de que cuando se le presenta, no sé, algún cartel en la tiendita o algún espectacular en el camino de la carretera o algo, el niño va a comenzar a indagar o nosotros vamos a comenzar a indagar
cuáles letras son las que se presentan en ese cartel, en ese volante, en esa revista, en ese cuento. Es decir, comenzamos con las letras básicas que son de su nombre, o podrían ser las letras básicas de las vocales. Ok, el niño tiene escrito, digamos, un nombre de cierta marca, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a comenzar a lograr que el niño identifique lo que son las letras de su nombre. Si por ejemplo es la S, la A, la R, cualquier letra que sea que lleve su nombre. Aunque el niño todavía no sepa cuál es esa letra, simplemente con la descripción gráfica, es decir, la forma que tiene la letra, el niño poco a poco va a ir a aprender identificando que esa letra es una de las letras que lleva su nombre. Entonces, a través de lo que son estas oportunidades o estos juegos que nosotros planteamos con el niño, como por ejemplo, si Coca-Cola lleva alguno de sus nombres, o por ejemplo decirle, estas letras dicen Coca-Cola, pues es algo que el niño va a ir a aprender identificando poco a poco y ya lo va a saber. Porque aunque ya no lo vea en una botella de coca como tal, con el simple, digamos, nombre de la Coca-Cola, el color y la tipografía, cuando lo vea plasmado en un cartel, cuando lo vea en la televisión, etcétera, el niño de manera automática ya va a saber lo que dice ahí, ¿no? No porque conozca las letras, sino porque el niño ya tiene conocimiento gráfico de lo que es el eslogan, o de lo que es alguna letra por lo menos. Entonces, a través de lo que son esos juegos que nosotros vamos a desarrollar con el pequeño, lo vamos a ir impulsando poco a poco a desarrollar el conocimiento antes del que él tenga la oportunidad de leer y escribir. De esta manera es como nos dice que el interés por saber cómo funciona la escritura va a ir haciendo que poco a poco el niño vaya empleando lo que es el repertorio de lo que son las letras, sobre todo el repertorio gráfico de eslogan o de marcas que se quedan muy grabadas de manera sencilla en el niño, como podría ser Coca-Cola. ¿Qué otra marca se le podría quedar grabada al niño por el tipo de tipografía, perdón? Los colores que lleva o por ser un artículo convencional. ¿Qué otra marca se le graba al niño? Aparte de la Coca-Cola primero. Otra, chicos, que recuerden en este momento. Cristina, Cristi, ¿cuál otra marca se les graba primero a los niños? Ay, no sé, profe. Otra que se te ocurra. ¿Alguna de un canal televisivo que vean? Ajá, sí, exacto. Por ejemplo, no sé, hay miles de canales de televisión dedicados hacia los niños, entonces también son los que se les quedan grabados. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a comerciales lanzan el logotipo del canal. Regresamos de comerciales y ahí está el logotipo del canal. O durante lo que es la película, en la parte superior derecha nos están presentando el logotipo del canal. Si nosotros le decimos al niño, ahí en esas pequeñas letras que te muestran ahí, dice esto, ok, pues el niño entonces poco a poco va a comenzar a grabarse lo que es eso. De esta manera nos dice que el niño va a ir ampliando lo que es su repertorio gráfico. ¿Cuál es el repertorio gráfico? Ok, por ejemplo, las representaciones gráficas que el niño tiene sobre lo que son ciertas marcas, sobre lo que son ciertos logotipos, ciertos eslogan, etcétera, de manera en la que el niño va a ir a aprender a identificar si ese eslogan o si ese logotipo lleva su nombre, o si ese eslogan o ese logotipo lleva la A de abeja, ¿no? Entonces, de esta manera, antes de que el niño comience a adquirir lo que es un mayor conocimiento de la lectura o la escritura, el niño ya tiene lo que son el conocimiento de representaciones gráficas que nos van a ayudar a nosotros facilitar el aprendizaje para que el niño pueda aprender a leer o escribir de manera correcta. Después, en la siguiente diapositiva nos habla de lo que son las etapas. Nos dice que primero existe la etapa primitiva o de escritura no diferenciada. ¿Cuál sería la escritura no diferenciada? ¿Alguien ya había escuchado hablar de esa etapa? Heidi, ¿ya habías escuchado tú hablar de lo que es la escritura no diferenciada? No, profe. ¿No? ¿Lourdes?
Alan. No, profe, yo tampoco. Profe, yo tampoco había escuchado. Bien. La etapa primitiva o de escritura no diferenciada es cuando los niños se expresan de manera escrita empleando lo que son los garabatos, los dibujos o símbolos o etcétera, ¿no? De esta manera es cuando se le llama la escritura no diferenciada, cuando nosotros no podemos lograr identificar la parte gráfica que el niño está desarrollando. Es decir, si el niño, por ejemplo, desarrolla líneas o X trazos de garabatos en una hoja y nos dice que ahí, según él, dibujó a X animalito o ahí él puso su nombre, etcétera, nosotros no podemos diferenciar eso. ¿Por qué? Porque todavía el niño en esa etapa no tiene lo que es la habilidad suficiente para poderla desarrollar de manera correcta. ¿Por qué? Porque quizás todavía no desarrolla su mente al 100 en cuanto a lo que es esa etapa, porque quizás todavía no tiene el uso correcto del agarre del lápiz, entre algunas otras cosas que poco a poco van a ir facilitando la manera en la que nosotros vamos a aprender a identificar lo que el niño nos está escribiendo. Después viene la etapa de presilábica, perdón. ¿Alguien ya había escuchado hablar de esa? No, profe. Ok, en la etapa de la escritura presilábica el niño es capaz de diferenciar lo que son las letras y los números de otro tipo de dibujos. Entonces, a través de la etapa presilábica es cuando el niño ya empieza a identificar lo que es quizás la letra de su nombre al momento de ver cierto logotipo. Es el ejemplo que les daba hace un momento. Por ejemplo, si el niño eh, no sé, se llama Ángel, el niño a través de lo que es el logotipo de Coca-Cola o ese eslogan va a aprender a identificar que ahí va la letra incluida de su nombre, que es la letra A. Entonces, esto es la etapa presilábica. Después, la etapa silábica. ¿A qué se refiere esto? La etapa silábica de la escritura silábica es donde cada letra tiene el valor de una sílaba y el niño la usa como letras o pseudoletras, que es lo que veíamos hace un momento. Aquí es cuando el niño está en una etapa de transición en la que ciertas letras mantienen el valor silábico sonoro. Por ejemplo, cuando empezamos a identificar, a decirle al niño, ok, la S de sopa. La S de sopa tiene una forma de S de viborita. Es cuando además de añadirle lo que es una sílaba o una palabra a lo que es la letra, ya también le estamos dando formas gráficas a lo que son las letras, ¿no? La O de la letra rellenita, la O de oso, etcétera, ¿no? Es cuando ya empezamos a darle lo que es una sílaba o una palabra a lo que es la letra, de manera en la que le vamos a dar una representación gráfica, la O de oso, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya viene lo que son ese tipo de ejemplos en la etapa silábica. Después nos vamos a la etapa silábica alfabética. ¿Qué es lo que nos quiere decir lo que es la etapa silábica alfabeta? Profe, ¿Sí? yo, bueno, estoy investigando Ajá. y mismo dice que cada letra tiene el valor de una sílaba y el niño usa letras y pseudoletras. La etapa de la escritura silábica alfabética es una etapa de transición en la que ciertas letras mantienen el valor silábico sonoro y otras no. Ajá. ¿Tienes más información acerca de eso? ¿No? Bueno, dice, mm, en la etapa de la escritura silábica, cada letra tiene un valor de una sílaba y el niño usa letras y pseudoletras. Bueno, es lo mismo que ya le dije. Ajá.
Bueno, En la etapa de la escritura alfabética, cada letra se corresponde con un valor sonoro. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el proceso de la escritura abarca un periodo evolutivo de los 4 a 6 años y cada niño lleva su ritmo. Pues básicamente dice eso, profe, no dice como no que... te preocupes, con eso está bien, muchas gracias. En la etapa silábica alfabética es cuando el niño va a ir relacionando lo que son las letras con objetos, animales, sonidos, etcétera, ¿no? Es el ejemplo que les daba hace un momento. Si nosotros le decimos al niño la O de oso, es porque el niño quizás ya tiene el conocimiento que la O de oso es, supongamos, le decimos la letra que va redondita. Y ok, con esa información el niño ya va a plasmar en su hoja lo que es la O. Digamos, la S de sopa que tiene forma de viborita. Ok, con esa información quizás ese pequeñito ya puede plasmar lo que es la S, sin ayuda, ¿no? Bueno, sin ayuda más que con la de la información que le estamos dando. Después, finalmente, en la etapa alfabético es cuando el niño ya puede escribir simplemente cuando nosotros le damos información de, ok, vamos a comenzar y comenzamos con el dictado de palabras y le vamos diciendo, ya no es la S de viborita, sino es la S. Cuando nosotros le pronunciamos al sonido, al niño el sonido que hace la letra. Entonces, a través de ese tipo de dictado, ya no le vamos a decir al niño es la tal de tal, ¿no? Sino que simplemente hacemos el sonido que representa lo que es esa letra. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok, entonces, Sí, ¿alguien profe. tiene dudas acerca de lo que son estas etapas? No. De lo que vimos anteriormente a esas etapas, ¿alguien tiene dudas acerca de lo que es la motricidad fina? No. Ok. Bien, No, vamos profe. a pasar a lo que es la siguiente diapositiva donde nos dice, la etapa primitiva o de escritura no diferenciada es donde los niños se expresan de manera escrita empleando lo que son garabatos, dibujos o símbolos. De igual manera no existe diferenciación ni identificación entre lo que son los dibujos y la escritura. Y ahí nos viene lo que es un ejemplo de lo que es la etapa primitiva o de escritura no diferenciada. Cuando el niño empieza a desarrollar lo que son garabatos y nosotros todavía no podemos diferenciar qué es el mensaje que el niño nos está queriendo decir. Quizás ese garabato en representación gráfica o creativa para el niño puede ser un dinosaurio, o puede ser que el niño nos diga que escribió su nombre, o puede ser X cosa que el niño pueda imaginar, ¿no? Entonces, como nosotros no tenemos el poder de leer la mente, va a ser imposible que nosotros podamos diferenciar lo que el niño está escribiendo. Por eso así se le llama a esta etapa. Etapa primitiva o de escritura no diferenciada. Después en la etapa presilábica nos dice que los niños ignoran que hay una relación entre el discurso oral y el texto escrito. Sin embargo, descubren que para que algo sea legible se requiere de cuando menos 2 o 3 grafías. Con una sola letra nada puede ser interpretado. Asimismo, se dan cuenta de que debe haber variedad entre lo que son las letras con las que se escribe un nombre. Y más aún se percatan de que en una misma cadena escrita no pueden ser interpretadas de dos maneras diferentes. Es decir, a cada cadena escrita le corresponde una interpretación particular. Y el niño ya empieza a imitar lo que son las formas de las letras. Esta es la etapa presilábica, donde el niño ya está logrando identificar lo que son las letras y ya comienza a imitar lo que es la forma en la que va escrita la letra. Quizás pueden ser las letras de su nombre o quizás son las vocales. Eso es lo que va en la etapa de lo que es presilábica. Después continuamos con la etapa silábica sin valor sonoro convencional. En un segundo momento los niños comienzan a pensar que hay correspondencia entre lo que es la escritura y la oralidad. Por las características del español, les resulta natural inferir que las partes de oralidad son sílabas. A este periodo se le conoce como silábico, por lo que los niños le asignan el valor de una sílaba a cada tema. Sin embargo, a cada sonido le hacen correspondencia a una letra o grafía cualquiera. Y ahí tenemos lo que es el ejemplo, es cuando el niño ya está plasmando las letras de su nombre
o quizás las vocales, y ya empieza el niño a aprender a identificar qué sonido lleva cada una de estas letras. Después nos dice etapa silábica con valor sonoro convencional. En esta etapa también se le da el valor de una sílaba a cada letra, pero ahora, a diferencia de la etapa previa, a cada sonido le asignan una letra que sí corresponde al sonido de la vocal o consonante de esta sílaba. Ya ahí tenemos lo que es un ejemplo, donde ya tiene lo que es un valor sonoro convencional. Y finalmente llegamos a la etapa lo que es silábica alfabética. Los niños van identificando unidades cada vez más precisas sobre la composición alfabética de las palabras. Descubren que las sílabas se pueden escribir con vocal o con consonante y así empieza a incluir lo que son las letras, escribiendo algunas sílabas completas. Y ahí tenemos lo que es el ejemplo para finalmente pasar a lo que es la etapa alfabética, donde nos dice, existe ya una correspondencia entre sonido y lo que es la grafía en la escritura. En esta etapa, el niño tiene un buen dominio, aunque se representan errores ortográficos o de separación de palabras que se irán corrigiendo en la medida que el alumno interactúe con la letra escrita y podrán así alcanzar lo que es la etapa ortográfica. El niño ahí en ese ejemplo nos quiere decir, hoy comimos no sé qué, arroz, es arroz. Entonces, aunque el niño represente lo que de esta manera escrita, lo que quiere decir, aunque tenga faltas de ortografía, nosotros ya podemos identificar lo que el niño nos está escribiendo o queriendo decir con el texto que está narrando. Entonces, por ejemplo, ahí el niño ya tiene lo que es la capacidad de poder transmitir el mensaje que nos quiere decir, independientemente de que tenga lo que son faltas de ortografía o de que las letras estén incompletas porque les faltan letras. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene la capacidad de escribir las letras, aunque sea, por ejemplo, el día de hoy, finalmente dice hoy, aunque no tenga la H. Entonces, ahí nosotros ya podemos identificar y leer lo que el niño nos quiere decir. Sin embargo, con el tiempo nosotros vamos a ir perfeccionando poco a poco la parte de lo que es la ortografía, la manera en la que el niño va a redactar lo que son las letras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en la etapa alfabética el niño ya puede mostrar lo que son los textos de manera gráfica, aunque presente faltas de ortografía. ¿Alguien tiene dudas acerca de lo que son estas etapas? ¿Dudas o comentarios? ¿No? No, profe. No, profe. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva que nos habla de las actividades de preescritura que ayudan en el proceso madurativo motriz y la percepción del niño para facilitar el aprendizaje de la escritura. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de estos ejercicios que son dibujitos, donde el niño va a tener la oportunidad de rellenarlo, por ejemplo, si es el submarino, con las rayas que representan el agua del mar. Después una ballena, donde vamos a rellenarla, de manera en la que el niño va a ir desarrollando lo que son las habilidades del tacto o motrices, para que el niño vaya perfeccionando lo que es la escritura. Ahí en la parte de abajo nos vienen otras series de dibujos que resultan ser atractivos para el niño, donde viene un coche, un pingüino, una máquina de tren, una gallina y un oso acompañado de una pelota. Después en la siguiente diapositiva nos dice conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una habilidad que permite a los niños reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado. La conciencia fonológica son rimas e identificación de sílabas y letras por el sonido. La conciencia fonémica es la habilidad para segmentar y las habilidades para mezclar. Segmentar es dividir una palabra en sus sonidos individuales. Mezclar es decir una palabra para luego de escuchar cada uno de los sonidos que la componen. Conciencia fonética es la instrucción de la fonética que enseña a los niños a conectar las palabras con los sonidos, a dividirla en sonidos y a mezclar los sonidos en palabras. ¿Cómo es que nosotros podemos dividir o establecer lo que es la conciencia fonológica? Hace un momento les daba un ejemplo.
Cuando nosotros le decimos al pequeño la O de oso, la A de abeja, o cuando le decimos la S de viborita, ok, ¿cuál es la S de viborita? Ok, si el niño no la conoce así, puede que el niño quizás haya adquirido el conocimiento de la S como la S, que es el sonido que hace. Entonces, a través de lo que son estos distintos, de estas distintas habilidades metafonológicas, viene lo que es el desglose, que es lo que acabamos de ver. Perdón, de las habilidades fonológicas es el desglose de las que acabamos de ver, cuando quizás nosotros le damos la oportunidad al niño de adquirir el conocimiento de la letra diciéndole cuál letra es, o diciéndole cuál sonido es el que hace esa letra. De esta manera el niño ya va a ir adquiriendo el conocimiento. Eso también depende mucho del conocimiento o del apoyo que nos den los papás en casa. Quizás en casa tienen otro tipo de método en el que el niño quizás no va a identificar el método que nosotros le estamos queriendo decir, porque en su casa se lo hacen ver de otra manera. Entonces, a esto se refiere lo que es la conciencia fonológica. Después, en la siguiente diapositiva nos habla de lo que son las habilidades metafonológicas. ¿Quién me quiere ayudar a leer esa diapositiva, por favor? Lourdes, ¿me ayudas, por favor? Profe. Okay. La conciencia fonológica permite que los niños identifiquen los sonidos de las palabras. Conciencia silábica. Toma de conciencia que las palabras están formadas por unidades llamadas sílabas y adquiere la capacidad para segmentar la palabra en sílabas. Conciencia léxica. Conciencia de la oración como la unidad de expresión de ideas y manipule las palabras dentro del contexto de la misma. A través de varios ejercicios llegan a reconocer que la lengua está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí para estructurar las ideas que necesitamos expresar. Ok, muchas gracias. Ahí en las habilidades que nos acaba de leer su compañera, que son las habilidades metafonológicas, nos dice que nos van a permitir que los niños identifiquen lo que son sonidos de palabras. ¿Cómo podría ser? A través de la conciencia silábica. Nosotros le vamos a decir o enseñar al niño cómo dividir cada una de las letras en sílabas. A través de esto, el niño va a comenzar a desarrollar lo que es, número 1, la identificación y separación de lo que son las palabras en sílabas, para que el niño pueda ir desarrollando o ir perfeccionando poco a poco lo que es su escritura. De esta manera el niño ya también va a aprender a identificar cómo es que se dice correctamente lo que es esa palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nos llegan los pequeños, todavía traen lo que es la habilidad del habla o del lenguaje no desarrollada todavía de manera correcta para la edad que tienen. Todavía los niños presentan ciertos problemas o dificultades para pronunciar ciertas letras o palabras. Entonces, a través de lo que es las habilidades metafonológicas, no solamente vamos a impulsar lo que es el desarrollo de la escritura del niño, sino que también vamos a ir perfeccionando lo que es el lenguaje, de manera en la que vamos a tener, vamos a estar conscientes de lo que son las sílabas, y también vamos a hablar de lo que es la conciencia léxica, que es donde los niños tienen la oportunidad de que, por ejemplo, en una oración van a expresar lo que son las ideas a través de oraciones cortas, y a través de la manipulación de las letras el niño va a llevar al contexto de lo que es la misma. Entonces, a través de lo que son varios ejercicios donde nosotros vamos a emplear esto, vamos a llegar al punto donde el niño logre reconocer que la lengua que él está hablando es una manera en la que la puede plasmar, en la que son los escritos que el niño puede ir desarrollando poco a poco. Entonces, a través de esto el niño va a ir dándose cuenta que tiene otra manera de expresarse, no solamente de lo que es el lenguaje, sino también a través de lo que es la manera escrita. ¿Alguien tiene dudas acerca de estos chicos o chicas? No, profe. Yo, profe. Bueno, Okay. es como una pregunta. ¿A qué edad el niño deja de... Bueno, su capacidad ortográfica es mayor, y que ya no solo escriba hola,
sino que ya con la O, la L y la A, sino que ya escriba con la H. ¿Qué edades es la que el niño ya tiene que estar desarrollando más esa habilidad ortográfica? Mira, obviamente todos los niños van a ir aprendiendo a lo que es su ritmo, pero obviamente también estamos conscientes de que, por ejemplo, hablando de un grupo, en su mayoría, a cierta edad ya tienen que haber adquirido ciertos conocimientos sobre lo que es la escritura. A los 6 años, aunque cada niño lleva lo que es su propio aprendizaje, en su mayoría a los 6 años el niño ya debe de haber conseguido lo que es un buen nivel de lenguaje oral y escrito para que el niño pueda tener lo que es los conocimientos necesarios para poder escribir de forma correcta a esa edad. No estoy diciendo que el niño a los 6 años ya no debe de tener faltas de ortografía ni nada de eso, sino que la escritura y el lenguaje oral a través de lo que son los 6 años ya deben de tener el conocimiento de cómo establecer lo que son oraciones cortas, el conocimiento de lo que son todas las letras, es decir, todo el alfabeto, todo el abecedario ya debe de estar, ya debe de ser del conocimiento del pequeño a lo que son los 6 años. El niño ya a los 6 ya tiene que aprender a reconocer cualquier letra que nosotros le cuestionemos. Entonces, a través de lo que es el conocimiento del abecedario, el niño ya va a empezar, ya vamos a poder nosotros comenzar a pasar con lo que es el dictado de oraciones breves, donde el niño va a poder poner María se baña en el río, o a Juanito le gusta pasearse en su bicicleta, ¿no? Entonces, a través del dictado de oraciones cortas, el niño quizás ya va a comenzar a escribir de la manera mayormente correcta posible. Quizás el niño ya va a escribir hoy porque ya va a tener el conocimiento de la H, pero eso va a ser a partir de los 6 años. Entonces, a través de lo que son palabras inusuales o como muchas personas les llaman, que son palabras como quien dice invisibles, por ejemplo la H, que no tiene no tiene lo que es un sonido como tal al momento de emplearlo como expresión oral, pero sí tiene lo que es una parte importante al momento de escribirla, pues el niño hasta lo que son las edades, a partir de los 6 años le va a dar la importancia a lo que son ese tipo de letras que no tienen como quien dice un sonido alguno, como a comparación de la O de oso y tú le dices la O porque empieza como O y así. Y la H pues no tiene un sonido como tal, ¿no? Por eso es que muchos niños se la aprenden como la H muda. ¿Por qué? Porque no hace un sonido como tal. A partir de los 6 años, Lourdes, es cuando los niños ya deben de tener lo que es un conocimiento general o de escritura de manera correcta para lo que es esa edad. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Sí quedó claro o quedó como medio claro o como que no? No, bueno, sí, quedó claro todo eso. Nada, es que, bueno, alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con niños de regularización y tenía una niña que estaba en tercer año y todavía me escribía como un niño de 6 años, o sea, todavía en su escritura no empleaba muchas reglas ortográficas. Sí, exactamente. Por ejemplo, con la Entonces, H era algo por muy ejemplo, son notable. niños que están en clases de regularización. Es porque esos niños representan lo que es un atraso en el conocimiento que nosotros le estamos brindando o que se le está brindando en la escuela. Es decir, por ejemplo, un niño puede estar en tercer grado de primaria, pero su conocimiento aún corresponde, quizás puede ser, si nos vamos a un nivel muy extremo, que su conocimiento sea de preescolar o quizás de primer año de primaria. Entonces, esos niños representan lo que es un retraso en el conocimiento educativo según el nivel del cual ya deben de tener conocimiento. A través de esos retrasos nosotros vamos a lograr o vamos a ver, a identificar cuál es el problema del por qué el niño está representando o está teniendo esos ciertos retrasos. Entonces, a través de eso, no quiere decir que supongamos que si el niño ya está en tercero, quiere decir que nunca vaya a aprender. Como lo mencioné hace un momento, todos los niños van aprendiendo a su ritmo. Aunque, por ejemplo, la mayoría, digamos, en primer grado, ya puede desarrollar lo que es el dictado de enunciados cortos, no quiere decir que todos deban de hacerlo así.
Si la mayoría lo hace, está muy bien, pero todos los niños van aprendiendo lo que es su ritmo. Entonces, pero obviamente ya cuando van a un nivel ya muy avanzado como tercer y cuarto grado y todavía no pueden leer ni escribir correctamente, pues entonces ahí ya nos está hablando de un problema en el cual sí debemos de prestar más atención para ver qué es lo que el niño va a requerir. Después de esa diapositiva nos sigue dando breves ejemplos de lo que estábamos viendo anteriormente. Esos ya los vamos a analizar nosotros para que nos quede ya de manera más detallada y más clara lo que es este tema. ¿Alguien tiene dudas acerca del tema o de lo que vimos el día de hoy? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces nos vemos el día de mañana para pasar con la siguiente diapositiva. El día de hoy ya estaríamos terminando esta diapositiva que la vimos en dos partes, el día de ayer y el día de hoy. El día de mañana vamos a ver el resto del tema que corresponde a esta semana. Muchas gracias por conectarse, chicos. Que tengan un excelente martes y cuídense mucho, por favor. Gracias, Gracias. profe. Igualmente, Gracias. buen día. Igualmente, buen día para Gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.